Hola, corresendas. Soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, durabilidad, volumen o fuerza. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Durabilidad es esa capacidad para mantener el rendimiento tras fatiga. Es decir, para que el declive en el rendimiento a lo largo de una prueba aparezca lo más tarde posible y en la menor medida posible. Por ejemplo, si estábamos corriendo maratón de asfalto, pues se trataría de, idealmente, mantener mismo ritmo en segunda media maratón, segunda mitad, respecto a la primera y o mantener misma frecuencia cardíaca segunda mitad respecto a la primera. Por supuesto, incluso la élite entre la élite, pues experimenta declive o deterioro, sea indicador de carga externa o interna o su relación, ¿no? El decoupling, pero como digo, se trata de mantener al mínimo ese declive y que aparezca lo más tarde posible. Esto que acabo de decir representaría durability, alta durabilidad o gran durabilidad. Si hablamos de correr en montaña, pues por ejemplo, suponiendo que el perfil incluye 4 ascensiones o 4 subidas o 4 cumbres, pues imagínate la cuarta hacerla a los mismos vatios, idealmente, que la primera o casi. Como decimos, es imposible mantener el 100% de tu rendimiento, entre comillas, fresco. Pero la durabilidad es, repito una vez más, mantener lo máximo posible y durante el mayor tiempo posible. Y hemos hablado muchas veces de esto y teníamos ya evidencia, por ejemplo, en estudios en ciclistas, que si comparamos, por ejemplo, senior con junior o sub-23 con profesionales, pues los valores frescos, es decir, la potencia en un esfuerzo de 1 minuto o de 5 minutos o de 20 minutos, pues apenas difiere, si es que difiere. Sin embargo, hacer este tipo de esfuerzos, 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos, tras haber acumulado X kilojulios, es lo que distingue a los senior de los junior o incluso dentro de los senior e incluso dentro de la élite a los que puntúan más arriba en el ranking de los de abajo. Y había toda una serie de estudios, de hecho de un equipo de investigación español que había llegado a estas conclusiones, analizando pues registros de potencia de una muestra relativamente grande de ciclistas y durante múltiples temporadas. Bueno, en fin, que eso parece bastante sólido, que el volumen sería la clave, el volumen acumulado de una temporada y de varias temporadas, o sea, trabajo consistente de años, es lo que nos proporcionaría esa deseada durabilidad. ¿Por qué? Porque es decisiva en correr de larga distancia, y con esto me refiero a todo lo que vaya más allá del 10.000 de pista, 10K de asfalto, y en general del deporte endurance. Y si lo llevamos a la montaña, pues cualquier prueba, incluso 1 kilómetro vertical o una prueba vertical, incluso se puede ir ya, dependiendo del perfil, tipo de terreno, pero se puede ir por encima de la hora, que es lo que la élite hace en medio maratón de asfalto. O sea que en montaña básicamente todo es long distance running, endurance, larga duración, y entonces en todo la durabilidad pues va a ser decisiva, crucial, determinante, algo que conviene desarrollar. Y me he encontrado, es que se ha publicado recientemente, según grabo esto, finales de 2025, pues un estudio muy interesante y que abunda sobre esta cuestión y sobre esa conclusión o ese resultado que decíamos, que parece que el volumen de años podría ser la clave, o el volumen en general, para alcanzar esa deseada durabilidad. Es solo un estudio, como siempre, tampoco es que sea masivo en el sentido de que considere muchísimos datos y una muestra gigantesca. Pues es un estudio, además es un estudio no de intervención, sino de comparación, cross-sectional, pero nos da pistas, ni más ni menos. Ya digo, no es la verdad absoluta, no está grabado en piedra, pero vamos a revisarlo porque creo que es interesante, y como siempre dejaré el link en la nota de los
las notas del episodio. Y lo que vamos a ver es que sí, el volumen es importante y una cuestión adicional va a ser si se puede compensar o sustituir ese volumen, o sea, a falta de volumen, si puedo conseguir lo mismo haciendo fuerza en gimnasio. Esta va a ser la cuestión. O sea, que no solo es seguir acopiando evidencias en la línea de que más volumen igual a más durabilidad, sino que añadimos esta cuestión adicional de si ese volumen se puede sustituir o se puede compensar la falta de dicho volumen a través de la fuerza en gimnasio. Bueno, y eso que solo es un estudio con todas las limitaciones, con todas las peculiaridades y por lo tanto los problemas de extrapolar este resultado a toda la población, pero bueno, eso que lo revisamos porque como siempre pues nos da pistas o nos da food for thought, o sea, elementos de juicio, vamos a ello. Vale, ¿qué han hecho? Han reunido a 26 corredores, hombres, 26 que tienen 39 minutos en 10K de asfalto y en promedio 57 mililitros kilo minuto de VO2 max. De experiencia creo que llevan entrenando el correr entre 7 y 8 años y entrenan a la semana unas 6 horas. Vale, pero los van a separar 6 horas totales de entrenamiento. Ahora vemos los detalles. Los van a separar en dos grupos, 13 corredores por un lado, 13 corredores por el otro lado, según el volumen semanal de carrera a pie. Unos acumulan 50 kilómetros en 5 horas y 4 sesiones semana. Otros acumulan 30 kilómetros en 3 horas y media y 3 sesiones semana. Además, los primeros que los llaman, o bueno, vamos a denominarlos aquí, los que entrenan mucho, los que entrenan poco, por entendernos, que es cuestionable estas etiquetas, pero para entendernos, los que entrenan mucho, los que entrenan poco. El correr, porque cuando luego le añaden fuerza, se igualan a 6 horas semanales, pero en el correr, los que entrenan mucho, 50 kilómetros, 5 horas semana, 4 sesiones semana. Los que entrenan poco, 30 kilómetros semana, 3 horas y media semana de correr, 3 sesiones semana de correr. Y claro, también de ese modo, el long run del domingo, pues a los que entrenan mucho les queda de 19 kilómetros, a los que entrenan poco les queda de 12 kilómetros. Así pues, en total son 6 horas de entrenamiento semana en los dos casos. En los dos casos, 57 mililitros kilo minuto de VO2 max, en los dos casos 39 minutos en 10K de asfalto. Vale, pero si miramos el correr simplemente, o solamente, mejor dicho, solamente el correr, pues los que entrenan mucho, eso, 50 kilómetros semana, 5 horas semana, en 4 sesiones. Los que entrenan poco, 30 kilómetros semana, 3 horas y media semana y 3 sesiones semana. Los que entrenan mucho solo van a hacer un día de fuerza de en torno a 1 hora. Los que entrenan poco, el correr, van a hacer 2 sesiones de fuerza de 1 hora y cuarto más o menos cada una. Y de esa manera es como se iguala el entrenamiento total. Pues a unos y otros les piden hacer 90 minutos en zona 2, en cinta, mientras se les está midiendo cada 15 minutos el coste energético, consumo de oxígeno, bueno, a través de distintas medidas el coste energético del correr, cada 15 minutos de esa hora y media en cinta en zona 2 y también antes y después de esa hora y media en cinta en zona 2 se les hacen tests de fuerza. Resultado, la economía de carrera sufrió un declive más temprano y más marcado en quienes entrenaban poco carrera a pie. Fuerza medida con sentadilla isométrica y medida con salto contra movimiento empeora más en quienes entrenaban poco la carrera a pie que quienes entrenaban mucho. Ya hemos dicho antes que estas etiquetas las hemos puesto por simplificar. Aunque sea discutible si 50, 30 es mucho, es poco, pero bueno, para entendernos. Repito, economía de carrera
empeora antes y en mayor medida en quienes entrenan poco la carrera a pie versus quienes entrenan mucho la carrera a pie. Tests de fuerza sufren mayor detrimento o caída pre-post en quienes entrenan poco la carrera a pie versus quienes entrenan mucho. Entonces, la conclusión sería que tanto volumen semanal como distancia de la tirada larga, distancia de duración de la tirada larga, serían claves para la durabilidad. Claro, durabilidad porque aquí estamos viendo que mantienen mejor su economía de carrera quienes entrenaban mucho la carrera a pie y mantienen mejor la fuerza quienes entrenaban mucho carrera a pie. Y según estos datos, estos y nada más que estos, parece que una hora extra, una sesión extra a la semana de fuerza no sustituye lo que te da el correr. Que por supuesto trabajar la fuerza tiene otros beneficios. Pues de mantener masa muscular y la autonomía que eso te da, mantener por la fuerza y la potencia, que se deducen de esa mejor masa muscular, ¿vale? Pues tanto por más fuerza, potencia y la autonomía que eso nos proporciona, como también eso, sarcopenia, dinapenia, todas esas penias, en fin, por salud, también más masa muscular es mayor tasa metabólica basal, o sea, gasto calórico diario por el mero hecho de existir, y eso te va a permitir comer más y seguramente más difícil ganar peso en forma de tejido graso. En fin, que hay muchos beneficios de trabajar la fuerza, que ya lo sabemos. Pero que si pensamos en el correr, y más concretamente en la durabilidad, pues parece en este estudio, que solo es uno, con 26 corredores, que ese trabajo de gimnasio no sustituiría el añadir más carrera a pie a la semana. Es interesante también que hemos dicho mayor deterioro en la fuerza, medida con salto, medida con squat isométrico, el deterioro es mayor pre-post, esos 90 minutos en zona 2, en quienes entrenan poco la carrera a pie, pero que es interesante que los valores de fuerza iniciales son mayores. A ver si con unos números arbitrarios inventados se entiende mejor esto. Vamos a suponer que en una escala de 0 a 100, si se pudiera evaluar así tu fuerza isométrica en squat, de 0 a 100, quienes entrenan poco la carrera a pie, pero una sesión extra de fuerza en el gimnasio, esos tienen 70 al inicio. Los otros, que solo hacen una sesión de fuerza en gimnasio, aunque corren más tiempo y distancia, esos, imagínate, al inicio tienen 50. Bueno, pues al inicio 50 y al final tienen 45. Han perdido 5 puntos. Los otros tenían 70 y al final tienen 55. Han perdido 15 puntos. Me estoy inventando los números, pero para que se entienda el concepto. Han perdido más, pero también es verdad que están más fuertes. Supongo que es lo que se deriva, lógicamente, de entrenar el doble la fuerza del gimnasio. Pero, y que entendemos también que, puesto que están más fuertes, todos esos beneficios que antes enumerábamos o repasábamos someramente sobre el trabajo de fuerza, pues podemos entender que sí que los tendrán en mayor medida que quienes hacen solo una sesión de fuerza a la semana. Pero, de nuevo, si nos ceñimos al correr, quizás, esta es la pregunta que queda en el aire tras este estudio, no podemos sustituir lo que nos da el correr, la carrera a pie, con el gimnasio. Otra pregunta que queda en el aire es si esos beneficios del correr más vienen del total o también de cómo se distribuye ese tiempo / distancia mayor. Porque, claro, decíamos también que la tirada del domingo les quedaba a los de mucho, al grupo mucho, 19 kilómetros, al grupo poco, 12 kilómetros. Seguramente sea un poco de las dos cosas. O sea, tanto que semanalmente hacen 50 kilómetros versus 30, como que su tirada larga es 19 kilómetros versus 12. Seguramente sea un poco de las dos cosas. Y supongo también que es que
no nos descubre nada nuevo. O sea, para ser más durable, pues eso, pues tienes que, o sea, para un correr, digamos, de más calidad, en el sentido que soporta más el desgaste, la fatiga, pues debes correr más. Entendido como que tus tiradas sean más largas y que el total de la semana sea más largo. Bueno, pues espero haber aportado información interesante, espero haber aportado información útil a través del repaso de este estudio. O sea, el curro se lo han pegado esta gente haciendo el estudio y yo aquí lo he compartido, lo he comentado por si no tenéis ocasión de leerlo o si este formato resulta más cómodo para acceder a dicha información. Creo que no estoy aportando nada ya, estoy enrollándome porque sí, así que corto y me despido. ¡Hala, a pisar sendas!